Bueno, si queréis empezamos ya. Buenas tardes y bienvenidos a esta jornada que se encuadra en el Consejo Sectorial de Educación. Ha sido organizada por CED, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, y la Federación de Enseñanza a Uso. La jornada de hoy versa sobre bullying y discapacidad en la escuela. Se grabará y podrá tener acceso a ella en nuestro canal de YouTube a partir de mañana con subtítulos. Y aparte de eso, hoy estamos acompañados de Gemma, que es la intérprete de lengua de signos para la accesibilidad a personas con discapacidad auditiva. Esta jornada empezará a grabarse a partir de este momento. Dentro de los objetivos del Consejo Sectorial del CED, esta jornada está alineada en la que visibilizamos, damos voz a situaciones, a actos, normativas e incluso a comportamientos tanto de la Administración como de la sociedad que provocan situaciones de desigualdad, discriminatorias, contrarias a derechos y que en general preocupan a los colectivos que las sufren, a sus familias y a los propios afectados. Cerca del 80% de las personas con discapacidad declaran haber sufrido bullying en la etapa escolar. Esta situación requiere de toma de decisiones drásticas e inminentes y para ello debemos empezar, como lo hacemos desde CED, por visibilizar, por contar qué pasa, por qué pasa esto, cómo se sienten esos niños y estas niñas, sus familias, cómo deben responder los profesionales. En definitiva, hoy vamos a ver cómo detectar qué está pasando y qué medidas tomar para ello. Para ello vamos a contar en primer lugar con Inma Madía Camproví. Estudió magisterio y es técnica en prevención de riesgos laborales. Ejerció de maestra en educación primaria, con lo cual sabe en primera línea lo que pasa en los colegios. Actualmente es secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de la Federación de Enseñanza de Uso, formadora en prevención del acoso escolar y es directora del proyecto Stafford, Acción y Prevención en la Gestión del Estrés en el sector docente. En segundo lugar, intervendrá Luis Romero Monzón, que es licenciado en Psicología, máster en Terapia de la Conducta, vocal presidente provincial en el Colegio Oficial de Psicología del Colegio de Castilla y León, presidente provincial por Soria, coordinador del Grupo de Trabajo de Acoso Escolar, también de la COPIL, coordinador del área educativa, responsable del contrato con educación del acoso escolar, enlace con la División Educativa Estatal del Consejo General de Psicología y un montón ya de intervenciones, de jornadas y de conferencias que tiene en su haber. Y en último lugar intervendrá Teresa Valencia Espartal. Teresa tiene 24 años, estudió en colegios de educación ordinaria y colegios de educación especial y hoy es una joven que trabaja en el departamento de marketing de AOLEN. En primera persona nos va a contar su experiencia y lo que pasó ella y su familia en el bullying que sufrió en el colegio. Ya sin más dilación voy a dar paso a la primera interviniente, que es Inma. Inma. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta jornada, como ha dicho Mar. Voy a compartir mi presentación en la pantalla y damos paso a la ponencia. Bien, como ha dicho Mar, hoy vamos a tratar sobre bullying y discapacidad, un problema que está en muchos centros docentes, tanto ordinarios como de educación especial. Y en mi parte vamos a hablar más de la cuestión teórica y de datos y luego será mi compañero Luis quien nos acercará más a la experiencia del día a día de lo que nos podemos encontrar en los colegios. Bien, pues empezamos, a ver si pasan las diapositivas. Bien, como introducción decir que en realidad los centros educativos son un reflejo de lo que ocurre en el resto de la sociedad. Como pasa en la sociedad, se viven casos de violencia en diversas vertientes y también en distintos grados. Es tarea de todos aprender a afrontarlos y a resolverlos. Exige por parte de todos los implicados en las tareas educativas una integración de la cultura del encuentro, del diálogo, la acogida, la convivencia y trabajar para que haya paz en el aula. Es importante, por esto, contar con planes efectivos de prevención, de detección y de intervención ante fenómenos como el acoso escolar, ya sea tanto digo en el ámbito de los colegios ordinarios como los de educación especial. Algunos datos generales de los alumnos en general
centrarnos en discapacidad. El bullying afecta a un 49% de los niños y un 51% de las niñas, y el ciberbullying o acoso de las redes a un 30% de los niños y un 70% de las niñas. De estos, el 70% de los menores afectados se lo cuentan a sus padres, pero tardan una media de unos 13 meses aproximadamente en pedir esa ayuda, con lo cual el bullying ha hecho su mella ya en ellos, ya sea a través de su actitud y su manera de afrontar la escuela, ¿no? La edad en que más se manifiesta el acoso es entre los 12 y los 13 años y el ciberbullying a una media de los 13 años y medio aproximadamente. Si nos centramos en datos específicos relativos a los alumnos o alumnas con discapacidad, los números son importantes y dan un poco de miedo, ¿no? El 80% del alumnado con discapacidad sufre algún tipo de bullying. De ellos, 6 de cada 10 han sufrido bullying durante años. Por lo tanto, esto se cronifica, pero lo más grave es que se normaliza. Es decir, bueno, ya es normal que niños sufran bullying y eso no puede ser. El acoso es el principal factor de soledad en los menores con discapacidad, de los cuales los niños con discapacidad están acosados en un 52,6% y las niñas en un 47,4%. Una asignatura pendiente de los centros docentes es el recreo, que es el lugar donde más se manifiesta el bullying. Además del acoso, también hay que decir que el 32% de los niños, un poquitín más, 32,7% de los niños con discapacidad, se siente aislado, rechazado o excluido por el resto de sus compañeros. Y también el 27,5% es objeto de burlas constantes en el centro. ¿Quiénes o qué niños con discapacidad son los que reciben más acoso? Pues los que tienen un tipo de discapacidad física, alrededor del 27%, una discapacidad intelectual o de desarrollo, un 26% aproximadamente, estamos hablando de más de una cuarta parte, es muchísimo. Si es visual, un 17,5%, y si la discapacidad es una enfermedad mental o auditiva, alrededor del 15%, el resto disminuye. En relación a las comunidades autónomas, aquellas donde se produce más bullying, ya sea porque se denuncia más, porque aflora más o porque realmente existe, es Andalucía con un 21%, Madrid con un 17,8% y a continuación les siguen Cataluña, Castilla-La Mancha y Valencia alrededor del 7,8%. Y el resto de las comunidades autónomas, el motivo exacto no sabemos cuál es, y ya digo, porque no se denuncia, porque no aflora, porque no aflora o que realmente no existe, que estaría. Seguimos. Donde más bullying se da es en la escuela ordinaria. El 92,9% del bullying del alumnado con discapacidad víctima de acoso se da en la escuela ordinaria. En educación especial está alrededor de un 2,6% de los alumnos con discapacidad que reciben bullying. Si nos vamos al marco conceptual, vamos a definir un poco qué es el acoso escolar o bullying, qué es el ciberacoso o ciberbullying. El acoso escolar es una forma de maltrato, ya sea físico, verbal o psicológico. Este maltrato lo puede realizar un alumno o alumna o varios alumnos o alumnas contra otro, ante la indiferencia o complicidad del resto de compañeros y compañeras. ¿Quién interviene pues, en el acoso? Los agresores, los acosados o acosadas y los alumnos o alumnos que son observadores. En el bullying existe una desigualdad de poder, un desequilibrio de fuerzas tanto a nivel físico como social o psicológico entre el acosador y la víctima que se encuentra sometida. Y las consecuencias, lógicamente, para la víctima son brutales, de indefensión, de sumisión e inferioridad. Hay que distinguir que el acoso escolar no es violencia escolar, porque el acoso escolar es cuando hay una víctima desde una situación que es muy importante de desequilibrio de poder. Está expuesto de forma reiterada a lo largo de un tiempo largo, con acciones intencionadas, negativas, de ataque constante, importante, durante mucho tiempo. La violencia es puntual,
cuando dos alumnos en el recreo, en el aula, discuten, se pelean, pues por, no sé, por un juego, por una pelota, por un boli, por lo que sea. No tiene que haber desequilibrio de poder y sobre todo es puntual. La diferencia es el carácter también, o la más importante, el carácter puntual de uno y otro. La violencia es puntual, el acoso es largo en el tiempo y además existe este desequilibrio de poder tan importante. El ciberbullying o ciberacoso no es más que el acoso, la intimidación a través de las redes sociales, la humillación a través del correo electrónico, cada vez menos, pero el chat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Todos sabemos que bueno, las redes sociales últimamente están a la orden del día en temas de acoso, ya no solo niños de discapacidad, sino en toda la sociedad, ¿no? Porque detrás de una pantalla es muy fácil esconderse, incluso porque no tengo por qué poner mi nombre y la agresión es mucho más fácil. La agresión en este caso es psicológica, lógicamente es intencionada, continua, no es un día puntual y puede ser como la anterior, por un solo individuo o por varios. Y siempre con esta jerarquía de poder muy importante. Y suele estar ligada también a situaciones de acoso en la vida real, es decir, no suele ir desligado a acoso escolar en el aula o ciberbullying, porque muchas veces comparten agresor y víctima espacios físicos. Las formas de ciberacoso pues son envío de mensajes ofensivos, amenazas, suplantación de identidad, piratear cuentas personales, difusión de información, retoque de fotos, vídeos comprometidos, difusión de rumores, destacar rasgos negativos de la persona que se está acosando. Y independientemente que se manifieste o no en el contexto escolar, porque claro, el ciberbullying al final es el acosador está en casa y el acosado también, pero la comunidad educativa debe conocer este ciberbullying, debe tener herramientas para detectarlo, afrontarlo y erradicarlo. Es complicado, pero existen a través de protocolos. Por eso es importante estar atento a través de blogs, foros, webs, tablones de anuncios del colegio y más ahora que durante la pandemia hemos trabajado todos, incluso los alumnos han estado en casa con el ordenador asistiendo a sus clases y ha sido un momento importante donde también el ciberbullying ha sufrido un aumento de casos. Las conductas que tiene el acosador hacia la víctima son distintas o pueden ser de distintos tipos, bien de tipo verbal, físico, social o psicológico. El verbal serían pues motes, chantajes, burlarse, decir rumores sobre este alumno, ridiculizarlo, tener manifestaciones gestuales de desprecio, imitaciones de tipo burlesco que hacen daño a la persona acosada. Físicas pues serían contra la integridad, que les peguen, les den puñetazos, collejas, pinchazos, codazos, patadas, golpes, incluso en algún momento obligarle a que coman o beban algún producto o que sea inadecuado para su salud. Y también puede darse el caso de que se hagan daños a bienes del menor, ¿no? Ya sea pues rompiéndole cosas como material escolar, ropa, cogiéndole la comida, tirándosela. Después también existe la social, ¿no? Utilizar las emociones, el chantaje, ¿no? La afectividad, intentar bloquear socialmente al acosado, haciéndole llorar, presentándolo, eso siempre pasa a menudo, ¿no? Presentarlo como una persona débil, indefensa, llorica, ¿no? Muchas veces escuchamos esto de es que tú siempre estás llorando, es que pues no deja, en el fondo no deja de ser una forma de agresión social. Y la psicológica, generar miedo, inseguridad a la víctima para que se sienta incapacitada para defenderse, coaccionándola, intimidándola, etc. Esto tiene consecuencias negativas para el acosado, lógicamente, y muy negativas desde todos los puntos de vista, tanto emocional como social como académico. Sobre todo el miedo. El niño acosado siente miedo de ir al colegio, de encontrarse con el compañero o compañera que le está acosando, tiene miedo incluso de ir por la calle, tiene miedo de salir, descenso del rendimiento en el aula también, bloqueos emocionales, ¿no? Llorar, no saber qué hacer, provocarle una erosión en su personalidad. A veces supone esta
esta situación de acoso, que además como es sostenida en el tiempo y tardan en decir, en expresar lo que está pasando, les supone un estrés importante que al final se llega a cronificar y produce un estrés postraumático que dura en el tiempo, produciendo ansiedad, depresión, etcétera. Fobia social también, problemas del sueño, de la alimentación, incluso algún problema de bulimia, anorexia, etcétera. Dificultades también para establecer amistades, baja autoestima y un aumento del sentimiento de inferioridad que aumenta en el tiempo, ¿no? Hay diferentes factores de riesgo, básicamente los sociales, personales y familiares, porque al final es bastante... se intenta desde el punto de vista de la psicología explicar las razones por qué existe esta violencia en el aula y a veces es complicado encontrarlas, ¿no? Y se pueden deber a varios factores, como he dicho, ¿no? Ya sean sociales, personales, familiares, vamos a ver cuáles son, ¿no? Al final el acoso no se puede considerar un hecho aislado, independiente del entorno y los estímulos sociales. Muchas veces las conductas en el aula están aprendidas fuera de ella, por comportamientos sociales percibidas pues, a través incluso de los medios de comunicación y del reflejo de lo que pasa en la calle. Todos vemos últimamente pues, muchos actos, ¿no? de agresividad, incluso a través de la comunicación, ¿no? Incluso a nivel político, por ejemplo, ¿no? Estos serían algunos de los factores de riesgo a nivel social, serían pues, un entorno socioeconómico precario, que no tiene por qué ser, pero es una posibilidad, bajo nivel cultural, que no tiene por qué ser, pero es una posibilidad, baja calidad de la enseñanza, alta presencia de contenidos violentos en los medios de comunicación, videojuegos, etcétera, y la justificación social de la violencia como un medio para conseguir ciertos objetivos. También existen los factores personales, por lo que las personas acosadas no presentan un perfil único, por tanto tampoco las podemos definir muy bien, pero sí que podemos destacar algunas características. Muchas de ellas son menores con dificultades para defender sus propios derechos, tienen una escasa red social o pocos amigos, dificultades para interaccionar socialmente, bajo rendimiento escolar y suelen ser también personas tímidas, con dificultad para entablar relaciones, fácilmente manejables, fácilmente manipulables y si además el resto de compañeros perciben a alguien como diferente, la posibilidad de acoso es mucho más alta, con lo cual una persona con discapacidad es muy probable, y lo hemos dicho, el 80% de los alumnos con discapacidad han sufrido acoso en algún momento. Por tanto, es un tema importante a tener en cuenta. Y también factores familiares. No olvidemos que al final los niños aprenden conductas que se llevan a cabo en la familia. Una familia donde hay un padre acosador, pues el niño aprende eso. Incluso al revés, niños que acosan a sus padres. 2/3 de los menores que ejercen violencia contra sus padres han sido víctimas de acoso también en los centros educativos y sin que nadie alrededor se haya dado cuenta de ello, ¿no? Y también existe la otra vertiente, el padre o la familia excesivamente proteccionista, con escasa comunicación, con falta de afecto, pueden constituir factores de riesgo para las víctimas. Del acoso hay muchos mitos que al final son excusas. Siempre ha existido, no pasa nada, estas cosas fortalecen al carácter, ¿no? O sea, si te dicen algo, te insultan, tú tranquilo, no pasa nada, esto te va a hacer más fuerte. Son bromas, lo que te dicen, no hagas caso, es una broma. O te lo merecías, este se lo merecía, lo estaba buscando. Solo son niños, no son acosadores. Muchas veces en nuestra escuela no hay acoso. Lo mejor es no decir nada para no dañar al centro. Las víctimas es que es una persona débil, enseguida se quejan, tiene una personalidad pues eso, ¿no? tímida, poco débil, ¿no? Cuando hay una pelea no te metas, solo la persona acosada necesita ayuda. Esto no es verdad, veremos por qué. Es un rumor. Los niños siempre dicen la verdad. Estos son
solamente mitos y solamente son excusas que al final llevan a un problema de acoso importante. Y también existe la ley del silencio en la escuela, ¿no? Entre los alumnos y alumnas por miedo a que si dicen algo puedan ser tachados como chivatos, ¿no? Porque puede haber algún alumno en el aula que se dé cuenta de que está pasando algo con unos compañeros, uno que está siendo acosado, pero por el miedo a que no le pase nada, a que no le digan que es un chivato, a que tiene falta de confianza o porque no sabe a quién explicárselo, pues, o por vergüenza no dice nada. Y eso lo aprovecha el agresor porque busca la complicidad de los testigos. Y por eso la mitad de los niños no denuncian ser víctimas de acoso. Cuando surge la voz de alarma, la mayoría quiere decir que no está ocurriendo nada o que simplemente es falso, porque mejor que no se sepa, ¿no? Por ese miedo. Por eso es importante que los docentes en el aula estén muy atentos a lo que ocurre, si hay un niño que en un momento determinado cambia su actitud, su forma de estar en el aula, su relación con los demás, tiene que estar pendiente a ver qué es lo que está sucediendo porque puede igual estar siendo víctima de acoso. Hay que hacer entender a los alumnos que la visión de chivatos no tiene por qué tenerla, y lo que hay que hacer es inculcarles la idea de que denunciar es importante, que es de valientes y que de esta forma se puede ayudar a la persona que está, al compañero o compañera que está siendo acosado. Y en los centros, lógicamente, hay que realizar programas específicos de convivencia como alumnos ayudantes, tutorías, mediación, para que esta ley del silencio desaparezca y podamos ayudar entre todos a los alumnos o alumnas que están siendo acosados. Cuando no podemos decir que hay acoso escolar, ¿no? Que es un caso de acoso escolar. Hay que cumplir 3 criterios: desequilibrio de poder, y lo hemos dicho antes, muy importante, que haya intencionalidad y conciencia de lo que está haciendo, y que sea sistemático, que sea crónico, sostenido en el tiempo. El cumplimiento de uno de los criterios puede que nos sitúe en otro tipo de conflicto que no es el acoso escolar, pero hay que estar muy pendiente de los 3 para poder definir realmente qué es acoso. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues a partir de un esquema que sería cuando hay un indicio, un aviso de acoso o de discriminación, familia, el propio menor, un anónimo que nos comenta que puede ser que haya acoso, pues tendremos que tener desde el aula una actitud acogedora, intervenir de forma rápida, analizar el caso, observando a las personas afectadas, con un diario de clase, dialogando con los alumnos, incluso hablando con otros testigos, valorar la consistencia de la comunicación o denuncia, contextualizarla, ver que realmente es verdad lo que está pasando, registrarlo en nuestro diario de convivencia, saber los hechos concretos, quién lo habría realizado, quiénes son los testigos, cuándo ha ocurrido, dónde ha ocurrido, existe algún motivo o explicación por el que esté sucediendo esto, y una vez esté todo analizado vamos a determinar si se trata de una falta disciplinaria o bien se trata de acoso escolar. Si es una falta disciplinaria, pues adoptaremos las medidas oportunas, restauradoras, correctoras correspondientes. Si se trata de acoso escolar, pues actuaremos con agilidad y rapidez, siguiendo los protocolos de actuación que tengamos en el centro, ya sea un protocolo propio o sea un protocolo de la propia, del propio gobierno, de la propia comunidad. En resumen, detección y comunicación, recogida de la información y análisis, informe y valoración, alcance e intervención, para poder definir si exactamente es acoso o es otro tipo de actitud. Es importante pues, tener un protocolo de actuación en caso de acoso escolar en los centros. Estos protocolos son un conjunto de medidas recogidas por escrito que permiten detectar, diagnosticar, frenar y parar la situación de conflicto, y podemos tener 2 tipos de modelo, o bien el de la propia administración educativa de nuestra comunidad, de nuestro territorio, o bien uno elaborado por el propio centro. Una vez confirmada la situación de acoso, pues vamos a concretar las medidas tanto pedagógicas como jurídicas como de comunicación.
Las medidas pedagógicas más importantes: tutorías individualizadas, sesiones con el grupo aula, encuentros con las familias y estrategias globales de aplicación en el centro. Las tutorías individualizadas van a tener que ser con la víctima y con los agresores, incluso con algún testigo si existe, garantizando la acogida, el acompañamiento y el bienestar de la víctima. Pero hay que hablar con todos, tanto con la víctima como con el agresor o agresores si son más que uno. También son importantes cuando se detecta esto el grupo aula, las sesiones educativas para generar un clima de confianza, de acompañamiento y sobre todo trabajar las emociones. Es muy importante trabajar las emociones con nuestros alumnos. También importantísimo el encuentro con las familias para poder intercambiar información, ofrecer apoyo, seguridad y después ya a nivel de centro pues tener las propias estrategias, plan de vigilancia, política de tolerancia cero, un buzón anónimo, todas aquellas estrategias que nos sirvan para poder detectar el acoso y poder llevar pues, a una solución. Todo esto nos llevará pues, a fomentar la cultura del cuidado y de la fraternidad. También existen medidas judiciales que van ya un poquitín más allá, ¿no? Pues son la adopción de medidas correctoras y reparadoras de los daños físicos y morales, si es que ha habido, que siempre los hay, comunicación al servicio de inspección educativa, la comisión de convivencia si se tiene, esto ya dependerá de cada administración, y de la Fiscalía de Menores si es necesario, si los hechos se consideran pueden ser constitutivos de falta o de delito, y el estudio de responsabilidad civil y penal en los centros. Y después existen las medidas para la comunicación, la puesta en marcha de un plan de comunicación basado en la agilidad a la hora de comunicar, la transparencia, la veracidad, cómo repercuten los hechos en los medios o redes sociales o posibilidad de que suceda a corto plazo. Esto es importante, me acuerdo no hace mucho que me llamaron de un centro docente que tenían un caso de acoso y lo que les preocupaba mucho es que saliera en la prensa. ¿Vale? Pues hay que también estar pendiente de esto. Si sale la noticia en la prensa, ¿qué se dice? ¿Cómo se dice? Es decir, valorar el alcance de lo que está sucediendo. Y, por tanto, habrá que tener muy claro qué mensajes transmitimos, cómo los transmitimos, cómo los elegimos, cómo lo vamos a transmitir a los distintos públicos, nuestros argumentos, para que la información sea veraz y sea real y no sea manipulada, que esto también puede pasar, sobre todo cuando ya hablamos de medios de comunicación. ¿Tiene consecuencias legales el acoso y el ciberbullying en el menor o puede tenerlas? Pues todos sabemos que penalmente los menores de 14 años son inimputables. Pero el acoso escolar puede tener consecuencias civiles en forma de sanción tanto para los padres como para los centros de los menores que agreden. Si no se actúan diligentemente ante un caso de acoso, pueden ser condenados, tutores, colegio, incluso con sanciones económicas por inacción ante los daños que puede sufrir el menor. Y también los padres tienen una responsabilidad civil si hubiera unos daños morales en la víctima que tuvieran que ser resaciados, ¿no? Y en cuanto a las repercusiones legales, pues como padre se le puede exigir una responsabilidad civil si su hijo es menor por culpa invigilando, reclamando daños y perjuicios a los padres, ¿no? Especialmente cuando esto se produce a través de dispositivos móviles a nombre de los padres, porque eso sucede, que los hijos cogen el móvil de los padres y acosan a otro, ¿no? Entonces aquí sí que existe una repercusión legal sobre el padre. Hemos dicho antes que tenemos que hacer un acompañamiento tanto con la víctima, pero también con el acosador. Es importante porque el niño que acosa, ya hemos dicho antes que puede ser porque incluso sea pues esté actuando por lo que ve en casa, por lo que ve en la calle, por comportamientos que están muy cerca de él, en su familia, ¿no? Muchas veces nos encontramos que el principal problema es que la familia del acosador no reconoce que su hijo tiene un problema, que tiene una agresión, un agresor en casa, ¿no? Es difícil aceptar que te digan que tu hijo es un acosador y muchas veces esto se ve como que mi hijo no es acosador, mi hijo es un líder,
es el fuerte de la clase, ¿no? Es el que, bueno, pone allí sus normas. No se ve como un acosador, sino como un líder, que en realidad lo es, pero negativo, porque está haciendo daño, ¿no? Pero se ve justo al revés, ¿no? Es aquello de el chulito, ¿no? Pues eso. Muchas veces su acción está desvinculada del pensamiento o de la emoción, necesita encontrar sentido a lo que le está pasando, necesita estar acompañado y hacerle ver que realmente lo que está haciendo está mal. Se le tiene que preguntar ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué te mueve a hacer eso? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres conseguir haciéndole daño a este compañero tuyo, ¿no? A veces lo único que quieren es ser aceptados en el grupo. Muchas veces el problema es que estos niños acosadores no están bien integrados en el grupo y su manera de pedir que se les integre es a través del miedo que hacen que dan al ejercer el acoso sobre otros, ¿no? Este me da miedo, voy a estar a su lado, no sea que me acose a mí, ¿no? Entonces, a lo mejor es un problema del propio niño de inseguridad, de no estar integrado, y en eso tenemos los docentes una tarea importante que hacer. Y también pues habrá que trabajar con los padres para que reconozcan el comportamiento y para ayudar entre todos a cambiarlo. Esto hay que plasmarlo en un documento de centro que está dentro del propio protocolo del que hemos hablado antes. ¿Hay que actuar sobre los testigos? Pues también, porque la violencia es injustificada, cruel y reiterada sobre un niño, pues que se ve animada por los testigos, pues es cada vez, va a ir a más si no se hace algo, ¿no? Los espectadores, los niños y niñas que están mirando cómo se está acosando al otro, muchas veces no quieren implicarse, pues porque tienen dificultades también para pedir ayuda, porque tienen miedo a las represalias, porque a que les califiquen de chivato, lo hemos dicho antes, para que les llamen gallinas, cobardes, nenazas, estereotipos que están en la orden del día y que, bueno, todos conocemos, ¿no? También tienen miedo a la presión del grupo, y pensar incluso diferentes, que si los otros no lo ven y yo sí, igual es que yo estoy equivocado, ¿no? Esto es la presión del grupo. No siempre es concepto malo, pero a veces sí, ¿vale? Entonces, la presión del grupo en positivo también nos puede ayudar a canalizar esto. Es muy importante, por tanto, tener modelos de referencia con los padres y madres, educadores, frente a los chicos, ¿no? Ante todo esto, porque voy a dejar la palabra ya a mi compañero Luis, hay un rayo de luz en todo esto, ¿no? Que es a partir de septiembre de 2021 va a ser de obligado cumplimiento la creación de la figura de coordinador de bienestar y protección en los centros docentes. Será una figura de referencia en los centros educativos a la que el alumnado podrá acudir siempre en caso de que sean víctimas de violencia o que vean que existe un caso de posible violencia, ya sea de acoso escolar, otro tipo de violencia o de maltrato. Como he dicho, esto será obligatorio en todos los centros a partir del 1 de septiembre de 2022. Se está a la espera de que durante este último trimestre de curso salga ya más información sobre el tema, pero es un rayo de luz para que, aunque en muchos centros ya existen protocolos y se está trabajando con el tema de acoso, pues en aquellos que todavía no existe, pues haya una figura que ayude a detectar estos casos de bullying y que podamos poco a poco ir erradicando esta lacra que existe en los centros tanto ordinarios como de discapacidad hoy en día. Para trabajar el acoso escolar es necesario construir entre todos una sociedad en la que no se fomente el individualismo, empezar a construir valores, eso que se ha dejado tanto, que ya no está nada de moda esto de los valores, ¿no? Hay que trabajar el respeto, la honestidad, la dignidad, la lealtad, la empatía, la tolerancia, tiene que estar presente en todos los centros y en la sociedad en general, que se nos está olvidando un poco. Y con eso, si trabajamos esos valores, podremos decir más pronto que tarde que en nuestro centro no hay más bullying, ya no existe bullying. Y por mi parte nada más. Muchas gracias por la atención y hasta luego. Muchas gracias, Inma. Uy, la verdad es que un montón de información interesantísima. Vamos a dar paso a Luis Bermejo. Luis Romero.
Uy, Luis Romero, perdón, discúlpame. Bueno, pues ante todo, gracias a todos por estar aquí para hablar de este tema tan sumamente interesante, ¿verdad? Gracias al Consejo, gracias a mi compañera Inma, gracias porque yo creo que me voy a marchar. Yo creo que lo ha dicho prácticamente todo. Lo ha hecho francamente muy bien. Bueno, vamos a empezar un poquito desde esta visión de un psicólogo, ¿no? También, ¿qué es esto del acoso? A mí me gusta más casi llamarle acoso que bullying. No sé, parece que el bullying que viene del anglosajón, como es de Toro, ¿no? Hace casi relaciones a esas embestidas agresivas propias del acoso. Pero es que el acoso no solo es agresividad física, sino el aislamiento es una parte fundamental del acoso, por ejemplo, más importante entre las niñas, entre las jóvenes que entre los jóvenes, que tienden más a esa agresividad verbal o física, ¿no? Bueno, vamos a empezar compartiendo un poco la pantalla. Y empezamos un pequeño vídeo. A ver si se ve, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo creo que en esencia se ve reflejado muy bien lo que es el acoso, ¿no? Como ves, no es necesario una agresividad como para entender qué es el acoso. Se ven ahí, francamente, las figuras fundamentales que hay en el acoso, ¿no? Se ve a los agresores con esa intencionalidad de hacer daño, se intenta hacer ver esa persistencia y esa intencionalidad de hacer daño. Por si no hemos adivinado el título del vídeo, se llama Pelirrojo, por eso se pone el gorro rojo, ¿no? Una forma de reírse de esa diferencia, como si fuera algo importante. Bueno, claro, no está solo ese grupo, que obviamente hay una jerarquía de poder, de fuerza, son más grandes y son más numerosos. Se ve el papel de la víctima, cómo tiene que agachar constantemente la vista, cómo se siente solo, ¿verdad? Ante la indiferencia no solo de los que tiene al lado, porque al final no hay nadie alrededor, los compañeros le están viendo y cuando con la vista les miran, simplemente miran para otro lado. No son capaces de hacer absolutamente nada. En esencia, esto es el acoso. Ahora bien, hemos visto por allá a profesores, aunque hubiera habido, ¿qué hubiera podido pasar, ¿no? Al final, no estamos todos los días, no se puede estar todos los días viendo absolutamente todo. Es inviable. Quizá por eso hay que reflexionar un poquito sobre la figura sobre la situación del acoso, ¿no? De esa invisibilidad, que creo que es uno de los grandes problemas que tiene el acoso escolar. Es algo invisible. Y encima, cuando con los protocolos, ¿no? Intentamos visibilizar, pues quizá no sea la mejor manera. Bueno, pero no me quiero adelantar demasiado, vamos a ir hacia adelante. Bueno, en esta presentación, ¿vale? Voy a meter parte de distintos documentos que he ido elaborando, que he cogido de distintas fuentes. En este caso, de un proyecto que desarrollamos en el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, en la parte de acoso escolar, un programa que se llama Todos dejamos huella, ¿verdad? ¿Qué huellas dejas tú? Este es el siguiente título, ¿verdad? Es un proyecto integral de acoso escolar. ¿Qué queremos decir con integral? Pues poco lo vamos a ir descubriendo, ¿no? Entendiendo que el acoso es un conjunto de conductas aprendidas. Sí, que se producen de forma individual, a veces más grupal, pero son conductas aprendidas que por tanto se pueden desaprender. Bueno, si soy más purista, quizá tenga que decir reaprender. Pero, perdón, pero básicamente lo que tenemos que entender es que es una conducta y por tanto siempre es modificable. ¿Qué
¿Es complicado que es complejo? Bastante. No es tan sencillo, porque si habláramos del acoso en una sola persona, sería mucho más manejable. Al hablar de un problema que afecta a toda la sociedad, se convierte en un problema bastante más complicado. Bueno, ¿qué quiero que no olvidemos? Constantemente cuando hablamos de acoso, y especialmente si asociamos al concepto de discapacidad, ¿verdad? Parece que siempre buscamos los perfiles de la víctima y da la sensación en muchas ocasiones que es el rarito, los diferentes, lo cual nos puede obligar a pensar que el problema es la diferencia, cuando realmente es la consecuencia, ¿no? Lo que es el problema es la intolerancia de los demás, la intolerancia de este grupo de agresores, de acosadores, que sí que efectivamente tienen sus factores sociales, familiares, personales, muchos han sido incluso víctimas de forma previa, ¿de acuerdo? Pero es esto que a la hora de transmitirlo, que yo creo que en general nos queda claro, hay que hacer mucha incidencia. La causa es la conducta que hacen los agresores. La causa son los agresores y su intolerancia. La consecuencia es el acoso y la consecuencia de las consecuencias obviamente es cómo le afecta a cada una de las personas sobre esta victimización. Bueno, esto obviamente ya lo ha dicho muy bien Inma, maltrato entre iguales, que es reiterado en el tiempo, con la intención de hacer daño, necesariamente intención de hacer daño, ese concepto de humillación, que es el que se pretende ver con ese pequeño vídeo del pelirrojo, y el abuso de poder, porque genera indefensión. Encima me parece gracioso. Y como yo sé que nadie me va a decir nada, y como sé que es un fenómeno oculto, que es muy difícil de demostrar, pues me aprovecho de la situación. Porque cuando no se dice nada, lo único que puede suceder es que se incremente. Por tanto, aunque sea un poco anticiparme, tú ignórales que no pasa nada. No, vamos a ver. Si ignoramos unas conductas inadecuadas, agresivas, violentas hacia los demás, lo único que estamos es reforzando esta conducta, porque no tiene ningún tipo de consecuencia y me puedo reír a su costa. Bueno, recordad que el acoso es violencia normalizada. De hecho, lo que más se repite, pues si no he hecho nada, es una broma, ¿no? Todo es una broma, todo es normal. Si total me he puesto un gorro y le he tocado el pelo, eso no es grave, no, cuidado, no. Lo estamos normalizando todo, trivializando todo. Es la persistencia, es la intencionalidad, es la desproporción de fuerzas. Y tenemos que entender que esta es otra de las claves para corregir el acoso escolar. No es normal la violencia, ni física, ni verbal, ni el aislamiento, ni el conjunto de conductas que producen en una situación de acoso. Bueno, obviamente esas consecuencias que antes Ismael las ha comentado, he puesto aquí algunas, y como veis, al final intento hoy dilucidar o fijar una imagen donde la persona, los recursos de la persona, al final son insuficientes para sostener la cantidad de consecuencias que supone el tener que sufrir día tras día pues todas esas conductas. Porque el primer día lo aguanto, el segundo día lo aguanto, lo voy entendiendo, pero al final, efectivamente, por muy resilientes que seamos o que sean los chavales, pues es duro de mantenerlo en el tiempo. Hablando de chavales, ¿desde qué edad? Claro, el tema es que entendemos todos, incluso las imágenes del vídeo, nos lleva a pensar que el acoso es cosa de adolescentes. ¿Vale? Que sí, en secundaria, no es cierto. De hecho, entre quinto y sexto se producen el mayor número de acosos escolares. Sí es cierto que los más graves están en secundarias, pero en quinto y sexto es el mayor número de conductas. Incluso llegan a aparecer en los primeros ciclos de primaria. Ya en infantil va a ser muy costoso el ver esto. Hay gente que es capaz de entender que se ve en infantil precisamente las conductas de acoso. Lo que pasa es que a veces la intencionalidad es algo más complejo de poder al menos valorar. No digo que no lo haya, digo que es bastante más complicado, pero desde luego yo desde tercero de primaria tendría los ojos bien abiertos. Bueno, las consecuencias que tanto nos preocupan son una consecuencia claro, porque no toda cosa es lo mismo, ¿no? De la intensidad de las conductas inadecuadas, de la presión, de los golpes,
las amenazas, la intimidación, por el tiempo que se tiene, porque al final el tiempo termina por desgarrar, termina por acabar con todas las resistencias humanas, ¿no? Al final, partido obviamente de los recursos personales. Por tanto, cuanto más tiempo, cuanto más intensos o cuanto menos recursos personales tenga la persona, mayor serán las consecuencias psicológicas que van a sufrir las víctimas de acoso. Ni que decir tengo que si los recursos personales, debido a factores personales, discapacidad o del tipo que sea, mayor es el sufrimiento. Consecuencias y sufrimiento vienen unidos de las manos. Claro, si ya encima nos ponemos que es intenso y sin el tiempo, y estamos hablando de, como ha salido por ahí, el estrés postraumático, pues es para que nos entendamos, el estrés postraumático es uno de los trastornos emocionales más difíciles de mejorar. Francamente complicado de su mejora. Vale. ¿Qué es lo que proponemos desde este Todos Dejamos Huella, ¿no? Que entendamos que la única forma de conducir el tema del acoso es que toda la comunidad educativa tiene que intervenir. Toda. Toda es toda. Es decir, tiene que intervenir la figura del profesor, sin la cual es imposible. Tiene que haber la institución, la sociedad, el alumnado. Y yo creo que algo que generalmente se nos olvida, que son los expertos en conducta, que son los psicólogos, que hablamos de esto, pero que en educación no están, ¿no? Hay unos orientadores, algunos de los cuales, y yo diría que una minoría son psicólogos, pero hasta donde yo sé, los especialistas en conducta, es decir, en la gestión de pensamientos, emociones y comportamientos son los psicólogos. Y qué bien nos haría, qué bien nos vendría unos psicólogos educativos en todos los centros escolares, para reducir y aconsejar un poco todo esto. Pero parece que no, que primero hay otras prioridades, sin menospreciar otras profesiones, pero que van muy por delante, enfermeras que son necesarias, trabajadoras sociales que son, o trabajadores sociales que son necesarios, pero la figura del psicólogo nunca aparece. Eso sí, luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando vienen ideaciones suicidas, cuando vienen autolesiones y cortes. ¿No? Yo como soy orientador, yo sé cuántos he tenido que ir gestionando. Esta misma mañana una profesora me ha dicho, mira, este alumno tiene ideación suicida, pues ¿qué vamos a hacer? Cuidado, porque al trabajar en temas emocionales complejos por figuras no expertas, pues puede tener efectos contraproducentes. Bueno, sigamos. ¿Qué es eso de todos dejamos huella? ¿Qué huella dejas tú? O nos implicamos todos o de aquí no hacemos nada. Sí, desde luego hay que trabajar efectivamente con la víctima. Hay que trabajar todas esas experiencias negativas, hay que trabajar con todo, con el entorno, con la esencia del dolor, con la expresión emocional. Hay que trabajar, por supuesto, con los agresores, porque la frustración y la rabia que llevan dentro, la intolerancia que llevan dentro, viene de algún sitio. ¿De acuerdo? Y habrá que valorar y manejarlas y ayudarles un poquito a expresar y a soltar y que tomen conciencia de lo que están haciendo, que sean capaces de ser empáticos, de arrepentirse, incluso de tener prácticas restaurativas con la víctima. Claro, lo que no puedo hacerlo es, hay que hacerlo cuando la víctima esté preparado. Pero quizá este rojo que he puesto aquí en rojo, el papel fundamental lo tienen los observadores. Es un fenómeno oculto. Si no movilizamos a los observadores, no hacemos nada. Porque por mucho que queramos mirar, vamos a ver solo una parte pequeña. Como son las víctimas están tan asustadas, son incapaces, como bien decíamos, de comentárselo a la familia hasta año y pico después. Y al profesor lo mismo. Aparte, contárselo al director o a la directora. Eso es tremendo. Encima, cuando luego van a llamar a los agresores y se van a enterar que he sido yo y que me he chivado y las cosas van a ir a peor, ¿no? Esta es una de las claves de la intervención fundamental, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Contar con el profesorado, dotarle de recursos para observar, para mirar, para saber qué tienen que hacer con los agresores y qué tienen que hacer sobre todo con esa observación y con las víctimas, ¿no? Y por supuesto con el centro escolar y las instituciones. Luego al final, si tenemos tiempo, pues damos un repaso de qué cosas habría que estar modificando y retocando, porque a día de hoy estamos tocando muy pocos palos para poder reconducir la situación. Y nos estamos quedando, en el mejor de los casos, con ayudar a la víctima y al agresor. Y se acabó. Y hay muchas otras cosas que hacer. Además hay que entender
la forma de trabajarlo tiene que ser muy distinta de lo que habitualmente creo de cómo se trabaja, ¿no? Creo que, como decía antes, algo fundamental es el poder trabajar con toda la clase. Es decir, estamos acostumbrados a intervenir uno a uno, ¿no? Con la víctima, con los agresores, con los padres de uno, con los padres de otro, cuando se pueda con los dos. No, mira, vamos a ver. Y ya me meto un poquito aquí con la situación. Yo creo que la única forma de intervenir a corto plazo, sin solucionar el problema, solamente a corto plazo, es coger a un profesional preferiblemente externo al centro. Esto, por ejemplo, es lo que llevamos nosotros con educación en Castilla y León. ¿Por qué externo al centro? Porque lo que no quiero es señalar a nadie. ¿Por qué no quiero señalar a nadie? Porque en cuanto el agresor se sienta señalado, cuanto esa persona que le está señalando desaparece, va a incrementar las conductas de agresividad contra la víctima. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer son talleres vivenciales, emocionales, gestionados desde un personal externo especializado que movilice capacidades empáticas, donde pongan juegos simbólicos, donde cada uno tranquilamente se va a situar quién es el agresor, quién son el grupo cómplice del agresor, quien le ríe las gracias, quién son los observadores que miran para otro lado, pero son fundamentales porque se están callando, lo están viendo y no hacen nada por miedo muchas veces, o sobre todo por miedo, ¿verdad? Y luego, efectivamente, la víctima que se identifica sola y que la identifica todo el grupo clase, no nos engañemos. El fenómeno es ciego, no se ve, pero sus compañeros lo ven perfectamente. Y nos pasa exactamente si hablamos de ciberbullying. No se ve. La familia no lo ve porque muchas veces no tiene competencias digitales para poder hacerlo, porque también es una invasión de la intimidad entrar en las redes sociales de nuestros hijos, ¿no? Ese fenómeno también ético, porque el profesorado no tiene esos recursos de nuestros alumnos para poder revisarlo. Pero eso sí, les exigimos que sean responsables también del ciberbullying cuando no pueden ni observarlo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a manejar. Hay que empezar a intervenir todos en un grupo con alguien externo que movilice, que nos señalice, para que empiece a movilizar y efectuar cambios. Son talleres que habrá que hacer 2, 3, 4, los que sean necesarios para movilizar las emociones que produzcan un cambio en esa gestión. Bueno, esto es la tarea fundamental del profesorado. Ver y oír. Yo no les envidio. Yo no les envidio porque entre darle el aula, saber el discurso que tienen dar a pesar del ruido que hay de fondo, ver al alumno, saber cómo es, quién son las familias y ver todas las miradas y todas las interrelaciones que hay entre los compañeros. Les pedimos que además vean y observen las diferencias. Es un trabajo complicado, pero que entrenando se puede ver. Pero si no les habilitamos, si no se les forma, pues difícilmente van a detectar ese fenómeno tan invisible. Bueno, ¿y qué es lo que tienen que observar y ver? Pues tienen que observar y ver pautas comunicativas. El ser humano se programa con el lenguaje y por tanto todo lo que es comunicación me descubre el mundo interior de la persona. Por tanto, hay que observar tanto a lo que dice como lo que no dice, pero no solo la víctima, el agresor y los observadores en esos grupos pequeños que entre clase y clase se van formando. Ahí tengo que pegar la oreja, ¿verdad? Tengo que mirar la conducta no verbal. Sabemos que alguien que es víctima de acoso escolar mira hacia abajo, que tiene un cuerpo escondido, agachado, ¿verdad? Esa comunicación de protección, siempre aislado. Y la parte paraverbal, ese volumen bajito, sin mirar a nadie y con un tono que va decayendo, como si nadie quisiera que le escuchase. Porque piensa que cuanto más desapercibido pase, menos riesgo tiene de que la tomen con él. Se equivoca. En cuanto está ahí y están aburridos, la seguirán tomando con aquel que obviamente no se defiende porque no se atreve. Aparte de observar esta comunicación, perdón, hay que fijarse en las emociones. Claro, emociones ambivalentes ya. En un adolescente es difícil, es poco descriptivo, ¿verdad? Pero obviamente las manifestaciones de ansiedad, de tristeza, irritabilidad, embotamiento, que está como en la luna de Valencia, como que no se entera de nada. Para mí me parece fundamental este embotamiento y la irritabilidad.
Como se defiende es que no está siendo acosado. Hombre, basta. Es decir, me están dando por todos lados y no puedo ni quejarme, no puedo ni gritar, ni puedo defenderme en ninguna ocasión, porque entonces ya no es acoso, porque me estoy defendiendo. Cuidado, es decir, todas las emociones cuando son cambiantes, cuando son intensas, son indicadores de que algo está pasando dentro, especialmente si antes no era así. Por eso es tan importante que cuando hagamos, por ejemplo, los cambios de curso, junto a las notas, junto a las habilidades, junto a las competencias que pasan de curso a curso, ¿no? Seamos capaces de transmitir qué carácter, cómo se comunica, qué red social tiene cada uno de los alumnos, porque es lo único que nos va a dar pautas para que si algo pasa en el primer trimestre, donde casi todavía no soy capaz de conocer a los nuevos, pues tener una base de donde tirar. Y aparte de las emociones, tenemos que ser capaces de observar los cambios de conducta. Es decir, alumnos que en cuanto llega la posibilidad se van antes al baño para no coincidir. Temas de asentismo que de repente desaparecen. Un niño que normalmente nunca ha habido problemas, de repente no viene a últimas horas o no viene o se fuga en la hora del patio o en la parte de educación física. ¿Por qué? Porque en educación física hay más movimiento, se puede esconder más de una colleja, pues parece que no se ve, ¿verdad? Incluso se puede valorar las conductas de proximidad, es decir, ese alumno que habitualmente ha estado bien y de repente veo que en los cambios de clase se pega a un grupo que no es el suyo, porque no tiene ninguno, que se pega al profesor buscando una protección, que se sale incumpliendo muchas de las normas del centro del aula para evitar. Pues son conductas que deben dar que pensar al tutor. Hombre, yo creo que además, si alguien ve algo de esto, hay que comunicarlo entre el equipo docente para que valoremos entre todos, para que esos cambios de clase, que son otro de los factores, otro de los momentos donde se producen estas situaciones, pues el profesor saliente se quede hasta que llegue el profesor entrante. Ya sé que organizativamente a veces es un poco complejo lo que digo, porque yo digo que el cambio no es fácil, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Obviamente, si somos capaces de observar todo esto y los cambios en las notas, el cambio en las relaciones, los cambios físicos, cambios en la forma de vestir, desaliñado, el cambio de costumbres, pues son factores que si yo tengo y toco un poco de todo, de estos factores, de estos cambios, de las conductas, de las emociones y de la comunicación, me tiene que decir que algo importante está pasando. Que puede que no sea acoso, vale, puede ser que no sea acoso, puede ser que se le haya muerto un familiar, vale, puede ser que tenga un duelo complicado, pero que al menos me tiene que dar para pensar, para coger a ese alumno de la mano y decir, oye, ven aquí, que quiero hablar contigo. Desde esa proximidad, desde ese tutor de proximidad, es una única forma de empezar a sacar este fenómeno oculto. Bueno, en este fenómeno escolar tenemos que intervenir, y se debe intervenir en el fenómeno en la escuela, porque es el único entorno donde tenemos todas las variables, las del entorno donde se produce el acoso, tenemos todas las variables de la comunidad educativa, tenemos y podemos reunir a todas las variables familiares y los factores personales. Es el único entorno donde tenemos la posibilidad de hacer un cambio real. Pero tenemos que intervenir sobre todos, sobre talleres a la familia, sobre educación, sobre forma de prevención, sobre cómo observar, cómo tiene que actuar. Tenemos que trabajar con los docentes, tenemos que trabajar con los centros educativos y con las consejerías de educación. Porque tenemos que cambiar estos protocolos, que son válidos a partir de un cierto punto. A partir de un cierto punto son incuestionables, porque son totalmente lógicos. Pero antes de llegar ahí, antes de que yo creo que hay que hacer otras cosas antes, como decíamos. Tenemos que intervenir en el aula, tenemos que intervenir sin señalar, para poder reconducir la situación sin que haya víctimas ni verdugos. Porque una vez que, según protocolo, sacamos a la víctima, sacamos al agresor, sacamos a posibles observadores, los agresores ya se han visto culpabilizados y le van a señalar. Y cuando no miren, le vamos a dar más fuertes. Y como no podemos demostrarlo, porque muchas veces no son tontos los agresores y lo hacen cuando el profesor no mira y amenazan a los observadores para que nadie diga nada, no hay forma de demostrarlo. ¿Y cómo vamos a decir a una familia, tu hijo ha hecho esto? ¿Y tú lo has visto? ¿Quién lo ha visto?
Y aquí es donde tenemos el problema de los protocolos, que no se pueden demostrar. Al final, en los protocolos muchas veces no es que no se quiera apostar porque hay un acoso, es que no puedo demostrar que hay. Aunque se crea que lo hay, no puedo demostrarlo. No tengo evidencias objetivas para decir que lo hay. Eso no quiere decir que no se puede hacer nada. Que creo que la intervención en tutorías, la intervención en valores y otros cambios que comentamos después, son necesarios para cambiar el sistema. Y hay que intervenir, desde luego, desde el factor social, incuestionable, desde el factor biológico y desde el psicológico. Pero yo creo que tendremos que entender que este factor social, el departamento de orientación, el equipo docente, las familias, el centro, lo manejan en general bastante bien. Pero que el factor psicológico, lo siento, pero necesitamos especialistas. Necesitamos especialistas. No necesitamos, ¿qué pasa? ¿Que yo puedo ser profesor de biología? Lo siento, pero aunque me estudie la materia y pueda dar razonablemente bien una temática, no estoy a la altura para poder formar de una forma adecuada a los alumnos. Por lo mismo entiendo que en la parte emocional. Bueno, y esto es un poquito lo que yo espero que se pueda llegar a conseguir, ¿no? Vale. Bueno, esto es un poco la función que entiendo que tienen que hacer los observadores. La de mecanismo de protección de las víctimas. Es decir, oye, déjale en paz, ya está bien. El decir, oye, aquí estamos todos, son los que tienen que aislar las conductas violentas. ¿De acuerdo? Y tiene que ser luego el foco de denuncia ante el profesorado, porque muchas veces la víctima no se va a atrever. Y para ir acabando, si queréis, tenemos que entender que las funciones básicas que tiene que hacer el profesorado es la de acoger, lo que significa escuchar, comprender y creer. Se tienen que sentir escuchados. Hay que apoyarles, darles la seguridad que ellos no tienen en sí mismos, porque si no va a ser imposible. Hay que actuar con ellos, pero no con ellos, porque ellos tienen que tomar la iniciativa de decir, basta, hasta aquí, no hay más, no te metas más conmigo, y si no lo voy a decir, y no me voy a quedar callado. Y aunque eso suponga a corto plazo una ansiedad, porque pienso que va a ir a peor, no nos equivoquemos. Al final es más fácil meterse con el que no se defiende que con el que se defiende de forma adecuada. Y hay que actuar, desde luego hay que buscar soluciones y hay que hacerlo con firmeza. Las medias tintas, por no molestar a las familias, suelen ser las malas consejeras. Vale, luego ya si queremos, cogemos un poquito, ¿vale? Y después de hacer estas intervenciones grupales, efectivamente, los padres cogen lo lógico, cogen toda la información, lo registran por escrito, hablan con el director del centro, el centro moviliza los recursos pertinentes, moviliza a los docentes y vamos con ello. Y si no resolvemos con la intervención grupal, ¿vale? Y especializada la situación, pues pongamos en valor los protocolos, ¿vale? Pongamos los protocolos, ¿de acuerdo? A los padres les voy a decir, por favor, mantened la calma, con lo difícil que es, ¿verdad? Es mi hijo y lo más importante del mundo. Sentémonos, aunque no tengamos tiempos, escuchémoslo, hagámosle pregunta, pero que me cuente lo que quiera. Ya mañana le volveré a preguntar, ¿de acuerdo? Agradecerle la valentía, acordar soluciones con él de cómo hacerle, mostrarle nuestro apoyo. Y lo que nunca le digamos es, no hagas caso, por favor, que ya se cansarán, que no es para tanto. Si tú te pegas, te defiendes, tú pegas. Esos no son los recursos adecuados. O estás exagerando. Porque les hacemos doble víctimas, porque les impedimos, de esta manera, buscar las ayudas que necesitan para salir adelante. Bueno, y por supuesto tenemos que influir sobre los valores, sobre la tolerancia, la igualdad, el cuidado, ya lo ha dicho un poco Inma, ¿no? Sobre la inteligencia emocional. Claro, esto está muy bien, pero ¿de dónde sacamos tiempo para hacer todo?
¿De dónde sacamos tiempo para hacer todo? Qué graciosos que somos. Y es que, además, los profesores sois la bomba. Tenéis que saber de hacer de todo. Movilizar emociones, divulgar inteligencia emocional, saber de protocolo, saber del protocolo de protección de la infancia. Ya no digo de vuestras materias y preparar las clases y las tutorías y las salidas y todo lo demás, ¿verdad? Obviamente, ya concluyo, perdón por si me he extendido demasiado, o cambiamos el marco jurídico. Damos una protección ajustada a la realidad, un marco donde protejan a las víctimas en el aula de verdad, que no sea de pongo una denuncia, llega Fiscalía de Menores al colegio y nos dicen en última instancia apliquen un régimen de reglamento interior. ¿Qué es lo que dicen cuando está todo demostrado? Por tanto, hay que intervenir mucho antes, para que esto cambie. Hay que empoderar al profesorado, darle formación y decir cómo actuar. Hay que modificar el plan de estudios. Lo siento, no sé si repetir tantas veces, los ríos en España es fundamental o integrar la inteligencia emocional es más importante. Me da a mí que sí, ¿no? Crear un ambiente de seguridad en el aula. Mecanismos de denuncia fáciles y si puede ser que no se entere todo el mundo, ¿no? Involucrar a toda la comunidad educativa, dar formación y trabajo vivencial al estudiante, colaboración interinstitucional con el oficial de psicólogos, con médicos, con recursos de la comunidad, todos tenemos que estar influyendo. Y luego, por supuesto, el monitoreo de cómo están funcionando las intervenciones y el acoso. Y si todo esto funciona, no funciona bien, y se produce todavía acoso, que se producirá alguno, también estamos los psicólogos si hace falta para minimizar las consecuencias emocionales. Pero todo esto se tendría que hacer antes de llegar a ese punto. Y con eso concluyo mi intervención. Muchas gracias a todos por vuestra paciencia y escucha. Bueno, muchísimas gracias a ti, Luis. Vuelve a ser una ponencia interesantísima. A mí me surgen muchísimas preguntas y muchísimas cuestiones para deliberar, ¿no? Pero de todas formas vamos a dar paso a Teresa, porque yo estaba escuchando tanto a Inma como a Teresa, como a Luis, y estaba pensando en Teresa. Teresa, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Bueno, ¿qué te ha parecido cuando estabas escuchando ya desde una visión ya de tiempo? Ya ha pasado bastante tiempo de lo que tú viviste, que has escuchado a Inma y a Luis. Pues a ver, un poco todo, ¿no? Un poco rabia, un poco frustración, ¿no? Porque no me imaginaba que me hicieran eso. Me hicieran todo eso. Es que es todo, no tengo palabras, es que todo lo ha dicho Luis. Todo lo han dicho ellos, ¿no? Pero tú ahora mismo estás trabajando ya Sí. en una empresa, ¿no? Sí. Pero te acuerdas, ¿quieres contarnos? ¿Quieres, sobre todo para que pueda conocer el resto, quieres contarnos cómo viviste esto y cómo con tu familia, entiendo, por después de haber conocido a tu madre, has podido y estás superando esto, ¿no? Sí, gracias a mi familia y gracias a los médicos y eso, pues he podido superarlo, pero con el tiempo, ¿no? Y a la formación profesional me estaba superando. ¿A ti también te costó mucho tiempo contarlo en casa, como lo está diciendo Inma o lo ha estado contando Luis? A ver, sí, la verdad es que sí. La verdad es que me costaba decirlo, me costaba soltarlo, ¿no? Entonces llegaba un punto que ya no podía. Mi paciencia, ¿cómo decirlo? Mi forma de expresarlo a mis padres no me salía. Entonces eso Claro, me dejaba encerrada y me causaba un bullying, como han dicho ellos, cosas así. ¿Y cuándo decidiste contarlo? ¿O te lo notaron tu padre o tu madre? ¿O en el colegio? No lo notaron ellos porque yo no... Bueno, empecé yo a contar algunas cosas y ya pues empezaron a tomar medidas ellos, ¿vale? Porque ya como estaban tomándose las cosas, el tema de trabajar
los trabajos sola, hacer trabajos sola, sin nadie. Entonces, ya yo le dije a mi madre, le dije, tomé una decisión y le dije, digo, que estoy nerviosa, un poco. No te preocupes, tú tranquila. Cuenta lo que quieras y como quieras. No, a ver, sí, la cosa es que el tema que nos enteraron es porque yo no era mi paciente, no podía más. Yo ya le dije que yo no quería más, no soportaba más el sufrimiento que estaba teniendo y la angustia que estaba teniendo, ¿no? Y eran tanta exigencia, tanto grupo, tanto no dejarme sola. Entonces ahí yo ya dije, cambiarme de colegio, quiero cambiar de tiempo, y ahí ya me cambió el colegio de Virgen de Lourdes donde estuve, ahí me cambió todo. Ahí te cambió todo. Ahí te sentiste bien. Ahí no te sentías sola. No. Ahí te encontrabas mejor. La verdad es que en los colegios que he estado no he estado a gusto. No he estado a gusto. Perdona, discúlpame. Nada, sí. No, sí, habías recibido en los colegios anteriormente a la Virgen de Lourdes, y habías recibido algún apoyo de algún compañero, de algún profesor, entiendo que sí. Algún apoyo, sí, algún apoyo, sí. De los profesores no me puedo quejar. De los profesores no me puedo quejar, pero lo que yo no comprendo es porque en los colegios, no digo que he estado antes, en los que he estado anteriormente, no han podido decirles nada a los padres, o los padres no han hecho nada, ¿vale? Directamente, porque lo que han hecho los alumnos, la gente, es hacer lo que le da la gana, mejor dicho. Tranquila, están diciendo a la gente que eres muy valiente, Teresa. No, a ver, la cosa es, no digo en el pasado, a ver, no sé si me he explicado. La cosa que antes, ¿vale? La gente me decía que no merecía la pena, que no valía nada, ¿vale? Entonces yo eso pues me lo tragaba y digo, bueno, vamos a ver, pues yo digo, no me pueden decir esto, digo, es que yo soy una persona y yo ya, una persona pues valiente, fuerte, ¿vale? Y aunque tenga pues discapacidad no significa que sea otra persona, no, soy una persona cualquiera. ¿Y tuviste ayuda? ¿Y tienes ayuda profesional? ¿Alguien como Luis? ¿Algún profesional de la psicología que te ayudó? Sí, estuve con varios profesores estudiando pues toda una psicología, psicóloga, y me estuvo ayudando cómo a enfrentarme a los problemas, ¿no? A enfrentarme y a decir, digo, si una persona te dice que hagas esto, no lo hagas. Entonces yo ahí digo, no lo voy a hacer porque no me conviene. Yo ya no digo, y de ahí en ese momento empecé a comentar todo. Yo ya ahí, cuando le empecé a comentar día a día, ya me sentí a gusto. Claro, como ha dicho Luis antes, que realmente es algo oculto, ¿no? Te ayudaron a visibilizarlo y a externalizarlo, ¿no? Y a sacarlo fuera. ¿Y con qué edad tú empezaste a tener acoso en el colegio? Sí, yo empecé a tener acoso escolar porque me empezaron a decir que olía mal, empezaron a decir que era muy bajita, que por qué no crecía, que era muy gordita. Me hacían bromas, ¿vale? Me obligaban a que, por ejemplo, el tema de una broma a un profesor, de que ponerle una compresa, ¿vale? A un profesor, y yo, pues, me dijeron, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y yo tenía ese miedo de que no quería hacerlo, no quería hacerlo, y ellos me obligaron a hacerlo. Entonces ahí
y luego me vino a mí la bronca, me dijeron los profesores que por qué había hecho esto, y yo ya dije la verdad, que habían sido ellos que me habían Obligado. eso, me habían obligado. Entonces ahí ya, pues cuando ya salió la verdad, me empezaron a decir que voy a hacer contigo, la gente esa me dijo, ¿qué voy a hacer contigo? Que es que no vales nada, que tal. Entonces, ¿qué crees? Que con ese miedo no, es que yo ya con eso, perdona, que estoy nerviosa. No te preocupes. Está genial, Teresa. Lo Entonces, estás contando muy bien. gracias. Entonces, eso, que unas personas te digan que como lo vuelvas a decir esto, eso o cualquier cosa que te digamos, vas a enterar, eso ya es amenazar, pero bien. Entonces, luego también los trabajos los tenía que hacer sola. Nadie, pero nadie en mi colegio, en el colegio que he estado, no quería que estuvieras, pues a poner en un grupo y yo tenía que hacerlo sola o con el profesor. El profesor me ayudaba a hacer algo, pero yo hacía el esfuerzo de hacerlo todo. Con lo cual, te sentías sola, Sí, entiendo. totalmente. Sí, y hacía lo posible por hacer los trabajos sola. En el patio pues, estaba yo con gente estaba con gente de otra edad, menos que yo, ¿vale? Porque la gente de mi edad no me aceptaba. No, ¿por qué? Pues no lo sé. Se veía que era pequeña, no tenía, bueno, no lo sé, nunca me lo he preguntado, pero la cosa en la que me miraban, la que me trataban, la forma en que es que no tengo explicación para decirlo, ¿no? Entonces, Claro que sí, mujer. la cosa es que también es que también cuando me juntaba con los pequeños, con la gente más pequeña, me decían, dice, ¿qué haces juntándose con esa gente? Dice, digo, a ver, y yo ya ahí, digo, me quedo bloqueada, digo, ¿qué hago? ¿Me quedo ya sola? Y veces que me he quedado sola por la culpa de ellos. Y hasta en el patio, en la educación física, hace que hacer grupos, me quedo sola. Pero esto es así, eso es así. El tema del bullying, ¿no? El tema del bullying, que te acosen, de que te digan que no vales nada, que todo lo que haces no vale esfuerzo. Eso es lo que me dolía a mí, ¿vale? Entonces, yo ahí no es que me remata y me duele que me hayan hecho eso, me hayan sacrificado todo esto. Y que mis propios padres, ¿vale? Han estado ahí siempre, ¿vale? Apoyándome, diciendo, digo, le digo a mi madre, pongo una solución, poner una solución porque yo no puedo. Muy bien, pero tú muy bien, te quiero decir que tus padres te ayudaron, lógicamente, pero tú muy bien, lógicamente, para saber afrontar eso. Y vamos a dejar de hablar de cosas tristes, porque luego cambió tu vida cuando cambiaste de colegio, ¿vale? Y ahí entiendo que tuviste una etapa muy bonita en el colegio. También yo quiero que los que están escuchándote sepan que has tenido ayuda, que has tenido ayuda profesional, que fuiste tú muy valiente, que tus padres también, y que estás teniendo una salida muy, muy buena. Muy buena, sí, la verdad es que sí. ¿Qué pasó en el colegio nuevo? En el Colegio Virgen de Lourdes, donde hice formación profesional, ahí llegué, estuve ahí 5 años y ahí me enseñaron a formarme, me enseñaron a educarme como era yo, a enfrentarme a los problemas de cada persona, de la gente que podía venir por detrás, de la gente y a valorarme a mí misma.
¿Y cuántos años tenías? ¿Te acuerdas cuando empezaste en Pues el nuevo colegio? empecé a ir con 16 años. Muy bien, bueno, pero entonces ya tuviste amigos, o sea, o tenías, bueno, Empecé ahí a compañeros, te tener respetaban. amigos, ahí pues fui conociendo, pues primero ir conociendo y luego por la gente, pues como yo tenía ese miedo de que no se me acercara a nadie, tal y eso, pues la gente se empezó a acercar a mí, pues hubo todo, hubo malentendido, pero como estuvo como todo, ¿no? Pero que en ese colegio me ha cambiado la vida. Qué bien, me alegro muchísimo. ¿Hoy sigues teniendo ayuda? ¿Sigues yendo a algún profesional, tú o con tu familia, para, bueno, para seguir apoyando o reforzando, ¿no? Que si sigo teniendo ayuda, sí, Sí, sigo teniendo ayuda, pues sobre todo a mis padres y a mi psicóloga, ¿vale? Que voy. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy debajo, lo que sea, no sé cómo seguir, ¿vale? Me, me, lo suelto directamente a mi psicóloga porque hay veces que no puedo eh, soltarlo aquí. Hay veces que no puedo soltarlo, pero bueno, bueno, está muy bien también que digas a la gente de tu edad que también puede necesitar ayuda, ¿no? Y que los profesionales están ahí para ayudaros, para salir de momentos bajos, de situaciones pasadas o situaciones actuales, ¿no? sí, Yo no te quiero hacer pasar mal rato, yo no, solamente quiero ni mucho agradecerte menos. muchísimo todo lo que nos estás contando. Yo le quería dar la oportunidad a tu madre, a María Ángeles, si quiere comentar allá algo, si quiere decir algo, porque, bueno, yo no tengo más que buen agradecimiento para vuestro testimonio, ¿no? Gracias a vosotros por contar con nosotras. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Sí, que realmente las dos primeras exposiciones, tanto del psicólogo como no me acuerdo cómo se llama, Inma Badía. Irma, sí, pues es que es todo el meollo está contado ahí, todo, todo. Lo que hay que llegar es a ello, pero creo que falta las instituciones, falta interés, porque es cierto que se necesita un psicólogo en cada colegio, sino uno, dos, que los padres estén bien informados. Hay una frase que creo que ha hecho mucho daño y sigue haciendo daño, que de toda la vida de Dios se ha insultado y mira qué bien estoy. Ya. Entonces, esas cosas siguen haciendo daño. El tema de Teresa, pues ante todo lo que no es recomendación, simplemente creo que sale de los padres, ¿no? Pues no caer, seguir con la cabeza adelante, luchar por ellos y enfrentándote a situaciones pues que te son muy contrarias, como algo hará tu hija para que se comporten así con ella, es que tu hija es rara, es que si tu hija se acerca con nosotros los chicos no se van a acercar. Y lo digo porque ella lo sabe, Teresa lo sabe y Teresa no lo olvida. O sea, Teresa tiene muchas cosas en la cabeza que todavía, o sea, lleva con psicólogo desde los 14 años, sin parar, hasta que ya un psiquiatra a los 16 años nos dijo, hay que cambiarla de colegio y tiene que ser especial, porque ella es especial. Y Teresa lo sabe perfectamente, que es uno de los grandes problemas también. Además, ¿cómo se llama esto que habéis puesto? De a qué personas hay más ¿Acoso? Sí, acoso. A las personas que están en línea, ¿cómo se dice? Sí, ni en un lado ni en otro, es horrible, porque no saben para dónde van. Pero es que no sabemos ni los padres ni ellos. Y los profesores, porque los profesores, creo que los profesores me refiero que no están, que no han estudiado para estar con discapacitados, no saben realmente si atienden a un modelo. Entonces, creo que hay mucho que estudiar todavía sobre ello y aprender sobre ello.
porque hay mucho dolor, mucho Por supuesto. trabajo, pero dolor para los niños y dolor para la familia. Lo sé, seguro que sí. Yo, es una pregunta a todos, ¿no? A todos los ponentes. Yo os he escuchado, yo creo que es verdad lo que ha dicho María Ángeles, que tanto Inma como Luis habéis definido perfectamente todas las situaciones, 360 grados, el entorno en el que se mueve el acoso. Pero yo hay una cosa que digo, ¿y los padres y las familias de los acosados? Yo creo, sinceramente, que socialmente falla algo, ¿no? Pues falla Cuando dicen que el acoso ha existido toda la vida, eso, que exacto. toda la vida ha habido acoso, que toda la vida ha existido. Hombre, yo la verdad es que en mi recuerdo escolar no lo tengo. Yo no digo que no lo haya habido. Igual Luis tiene datos o Inma tienen datos sobre eso más, ¿no? Pero yo pienso sobre todo en que tenemos socialmente una bajada de valores Sí, tremenda, lo ¿no? triste es que aunque hayamos avanzado, porque hemos avanzado, porque de escuchar que antes a las personas con discapacidad las tenían escondidas en casa, ahora no. Sí. Ahora es un mundo abierto, pero no es que falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Empezando desde las familias. Y si quieres puedo contar una pequeña anécdota que me pasó con mi hijo, que es distinto a Teresa. Es una pequeña tontería, pero que yo siempre se la recuerdo. Recuerdo que salíamos del colegio, entonces él tenía 3 años, estaba en infantil, en primero de infantil, salía con otra mamá y su niña y su hijo. Y le dijo, hola Juanita, ¿qué tal se te ha dado la clase? Y era un niño. Entonces yo me di la vuelta y dije a mi hijo, ¿cómo se llama? Dice Juan, digo, ¿cómo lo has dicho? Juanita, digo, y si yo te digo Raulita, ¿cómo te sentaría? Pues no me gusta, digo, pues a él tampoco. Entonces, son pequeños matices, pequeñas cosas que hay que cortarlas en casa y saber lo que tienes en casa. Y si te dicen, oye, tu hijo ha hecho esto, oye, no lo defiendas a la primera, eso pésalo y ponlo y habla con el profesor. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad aquello? Sí, sí, es verdad. La verdad es que están muchísimas oyentes felicitando a la valentía de Teresa. Y ahora hay una madre que nos está diciendo, dice, nosotros estamos en esta situación y nuestro hijo está en situación de exclusión educativa. Toda la vida escuchando esto, este no es tu sitio. Y no hay centros especializados para gente así. No sé si Mónica lo está llevando a su hijo a un centro de educación ordinaria o especial, pero me gustaría saber la opinión de Luis. Luis, ¿qué le diría así, sin saber mucho de esta madre, ¿no? Eso es una cosa distinta. Es decir, efectivamente, cuando hablamos con personas, que son personas, ¿verdad? Con diversidad funcional, tienen unas características particulares. Claro, hay que ver muy bien en qué centro les metimos, porque como digo, creo que tenemos que valorar todo, ¿no? Desde el nivel socioeconómico del centro, sobre cómo funciona el tema de los valores, y es un tema suficientemente complejo, que quizás necesitaba un poco más de datos para decirle algo nuevo. En general, yo he de decir que el cambio de centro, que a veces, como en el caso de Teresa, funciona muy bien, no es siempre la mejor opción. A veces funciona muy bien, como en el caso de Teresa, y otras veces, si tú vas a ir a otro centro que en las mismas condiciones, lo único que haces es revictimizar al alumno. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse nuevos amigos, tiene más dificultades porque no tiene apoyo de ningún tipo, y si le ocurre, que probablemente le ocurra algo parecido, ¿verdad? Pues al final tengo que abordar la misma sensación 2 veces, y es cuando encima el alumno se dice, pero ¿qué tengo yo de mal para que me pase lo mismo aquí y allí? Yo creo que al final lo que tenemos es de dotar de recursos emocionales a los alumnos con diversidad funcional o no, ¿vale? Para abordar la situación, y hay que abordarlo desde el centro y hacerlo bien. Ahora bien, claro, yo entiendo perfectamente, puesto que tengo también experiencias cercanas al respecto, cómo no plantearte el cambio de centro, ¿no?
cómo no planteártelo. La Es cuestión difícil, ¿eh? Es Uf, difícil es- plantearlo. es muy difícil, porque nadie te garantiza que vayas a estar mejor, pero a su vez dices, ya, pero peor que aquí tampoco voy a estar. Ya. Sí, ¿verdad? Realmente es muy complicado y antes de decir merece la pena o no, hay que valorar mucho la persona, los recursos de la persona, qué apoyos tenemos en el centro, qué no apoyos, Eso, exacto. qué se va a hacer, qué no se va a hacer. Me refiero, yo estoy abierto a hablar con esta persona y que me cuente un poco por vía telefónica, más si quieres, qué ocurrió y yo darle una impresión, por lo menos con algún dato más, porque si no es un poco una respuesta Sí. demasiado general. Sí, sí. Yo tendría una pregunta para Inma, porque Inma, siendo más técnica con el tema de protocolos, y hay algo que, los datos que habéis dado, que en unos casos entre 1 año y año y medio no se aflora, ¿cómo detectar, si hay unos protocolos, cómo detectar a tiempo? Porque claro, hay muchas veces que con 1 año, año y pico, ya no estamos hablando de prevención, estamos hablando de curar las heridas causadas, ya, o sea, heridas causadas muy, muy graves en muchos casos, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo funcionan esos protocolos? Si funcionan, y cómo funcionan para prevenir, porque ahí no se está previniendo. Si estamos diciendo y dando datos que hasta el año, año y pico no se empieza a detectar el acoso. Bueno, entre el año y pico he comentado que los niños tardan en decir que se sienten acosados. Ahora, es verdad que los docentes en el aula, en la propia familia, pero sobre todo cuando hablamos del aula, tendrían que tener protocolos de actuación que les garantizaran el hecho de que a través de determinadas actitudes, que lo he dicho yo y lo ha dicho incluso más específicamente Luis que yo, que podemos observar en niños ciertos cambios que nos tienen que hacer saltar la voz de alarma, ¿no? Y a partir de aquí aplicar los protocolos que tenemos o que deberíamos tener en los centros. Es verdad que hay muchos centros que no tienen aún estos protocolos, que bueno, estamos en ello, muchas veces nos dicen, ¿no? Quizás ahora con el tema de los planes de igualdad en los que sí se exigen los protocolos de acoso, será más fácil que todos lo tengan, ¿no? Pero es verdad que hasta ahora pues muchos centros no tienen estos protocolos y tampoco muchos centros disponen de los recursos, tanto humanos, sobre todo humanos, como bien decía Luis también, de tener un psicólogo en el centro que en un momento determinado, cuando se detecte algún cambio de actitud, algún cambio en el rendimiento de los niños, pues que observamos que en el patio está solo, que observamos que llora, que observamos que está más triste, que observamos pues, que está incluso más delgado, ¿no? Que come menos, pues estas cosas nos tienen que hacer saltar la voz de alarma y esto lo dicen los protocolos, tanto los que tienen las propias administraciones como los que están elaborados por los propios centros. Debemos ser conocedores de que existen estos protocolos. Muchas veces me encuentro que voy a los centros a dar sesiones de gestión del estrés o incluso de bullying y sí que están los protocolos, pero no los conocen o no saben que están. O sea, cuando tú dices, tienes un protocolo de acción preventiva o de acoso, o bueno, me parece que hay algo, pero ¿cómo que me parece? O sea, esto es algo que deberían conocer todos los profesionales que están en los centros, ¿no? Y además, pues con la ayuda de profesionales que deberían estar en todos los centros, como bien yo soy partidaria de que exista, de que haya la figura del psicólogo en todos los centros para que pueda ayudar en estos casos. Es decir, el protocolo generalmente existe, otra cosa es que lo conozcan. Lo que hay que hacer es pues que se conozca, que se ponga en práctica y sobre todo pues la observación y el trabajo con los niños, de tutorías, hablar de emociones, de valores, que lo estamos diciendo todos, ¿no? En una sociedad como la actual, en estos momentos, la educación en valores como que a veces, pues bueno, ¿qué es eso? ¿No? Que no hace falta, pues sí, es prioritario que lo conozcan y que y sobre todo esto, que los docentes, que los trabajadores de los centros educativos sean conocedores del protocolo y que se utilice el protocolo, no que esté... Que se les forme, que les dé formación también, lógicamente, ¿no? Lógicamente iba aquí ahora y lógicamente que se les forme
para que puedan aplicarlo con garantías. La formación es básica y no estaría de por más que pues, los cursos de formación continua también existiera este tipo de formación en relación a la prevención del acoso y a la detección, prevención y detección del acoso, que es importante. Sí. No, de todas formas, como decía Luis, es verdad que a los profesores, estoy viendo yo, porque bueno, yo llevo ya unos cuantos años en el mundo de la discapacidad, además infantil. Entonces estoy recordando en la asociación con la que llevo muchos años que también los profesores, cuando vas a dar las charlas, en este caso sobre el daño cerebral adquirido infantil, también se quejan los profesores de que ellos, pues bueno, el daño cerebral adquirido crea muchísimos diferentes perfiles de niños, ¿no? Y diferentes perfiles de discapacidades. Y ellos se quejan de que no saben cómo abordar a esos niños. Me refiero a lo que ha dicho Luis, ¿no? Es decir, yo no soy profesor de historia, no sé dar historia, pues tampoco me le pueden dar al profesor que sea psicólogo también, ¿no? Yo creo que en esos protocolos, es mi opinión, deberían formar ese mínimo para la detección y para la actuación primera. Sobre todo yo creo que es importantísima la prevención. Deberíamos hablar de prevención mucho, deberíamos hablar mucho de prevención. Y luego, bueno, pues cada profesional dedicarse a lo que se tiene que referir, que se tiene que dedicar, ¿no? Al final los profesores no pueden saber de medicina, no pueden saber de tratar una epilepsia cuando le da a un niño en clase y tampoco pueden saber de tratar, bueno, a nivel profesional de un acoso. Yo creo que es importantísima la necesidad de profesionales en los colegios, ¿no? A mí me gustaría que en 2 minutos para cada uno de los ponentes que nos dierais una visión final y ya doy paso a Albert Campabadal para cerrar la sesión de hoy que ha sido fantástica. Inma. Bueno, insistir, es que yo casi terminaría insistiendo con lo que acabas de decir, Mar, es decir, la necesidad de formar a los docentes en la detección y la prevención del acoso y la necesidad vital de que exista una figura en los centros, un psicólogo que pueda ayudar en caso de que exista un posible caso de acoso, ¿vale? Porque es lo que acabamos de decir. Detectarlo, podemos detectarlo, pero el seguimiento, el seguimiento del protocolo y el protocolo pues tiene que ser a través de un especialista. Y no lo he dicho, bueno, no lo he dicho antes, pero quisiera dar las gracias a todos y especialmente a Teresa por su fuerza, por su valentía y por exponer aquí delante de todos su caso. Eres muy valiente, eres una crack. Un beso muy fuerte y un abrazo y deseo que te vaya muy bien. Y a todos en general, muchas gracias por estar ahí. Un placer. Gracias, Inma. Luis. Bueno, simplemente yo creo que parece que Inma y yo pensamos de formas muy similares, porque yo iba a dar precisamente los mismos datos. Yo creo que es fundamental implicarnos en la prevención del acoso y la prevención integral, con formación, dotación de recursos para profesores y familias, para centros y dotación de recursos profesionales para los centros, es decir, el psicólogo escolar independiente de la figura del orientador, que bastante tiene con evaluar e intervenir en las dificultades de aprendizaje y otras cuantas cosas y otras cuantas funciones que sabemos que tienen, ¿no? Necesitamos esos especialistas que ayuden a gestionar una lacra, que deje de normalizarse esto en los centros y en la sociedad. Y si no participamos todos, pues tenemos muy poco donde rascar. Nada más, muchas gracias a todos los asistentes, por supuesto a Teresa, que la ha hecho fantástico. Nunca es fácil hablar de las emociones y en público. Tiene un mérito tremendo. El salir de esto cuesta tiempo, cuesta esfuerzo y enhorabuena por esa resiliencia, esa capacidad de aprender y salir más fortalecida después de esta situación tan dolorosa. Y nada más, muchas gracias también al resto de ponentes, a Mar, a todos vosotros. Muchas gracias, Luis. Teresa, Dime. te toca. Me toca. Dinos algo final porque eres la estrella del rock hoy. Yo, ¿qué tengo que decir? Pues gracias a todos por escucharme y el tema este, pues
es interesante saberlo, ¿no? Es interesante saberlo para la gente que sufre esto, ¿no? Y saber que hay todo tipo de cosas que se pueden solucionar. Todo eso digo eso. Sí, señor. Ese punto positivo de que todo se puede solucionar. Me encanta. María Ángeles. Gracias por contar con nosotros y una cosa, aunque sea un poquito, de esto se termina enfermando y cuesta, y es una lucha continua, que es como cuando te entra tienes una enfermedad de estas rara de toda la vida, la tienes que seguir arrastrando y curando, porque hay veces que se recae de las secuelas que ha dejado en la cabeza, claro. Muchas gracias, María Ángeles. A vosotros, de verdad. Seguiremos en contacto. Gracias. Albert Campabadal, dejo cerrar el curso, dar gracias a todos los asistentes. Dejo a Albert Campabadal como presidente del CED cerrar la jornada de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Antes de la clausura, permitirme comentar brevemente, llevamos ya 1 hora y 40 minutos. Teresa, me has emocionado, pero así de que me saltaran las lagrimitas, de verdad, te lo juro, me has emocionado. Felicidades, felicidades por tu aportación en esta jornada, y a María Ángeles también gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues, bueno, me ha parecido interesantísimo. Felicidades al equipo del Consejo Español por la gestión de esta jornada y por haber encontrado... Ya fue uso. No, espérate que no me has dejado acabar. No me has dejado acabar. Y entonces, no, mujer, no, que ya nos tenemos mucha confianza. Pues la participación de Teresa, repito, ha sido increíble. Y también la participación de Ima y de Luis, cada uno en su vertiente, participaciones muy estructuradas, yo diría que científicas, una muy desde la vertiente de un profesor, como no puede ser de otra manera porque ha sido profesora, y que es una óptica, y después la otra vertiente de intervención de Luis como psicólogo, que ha sido complementaria y también muy interesante, ¿no? Y si me permitís, el acoso es una realidad. Dos experiencias propias. Una de mi hermano, tengo un hermano y tiene discapacidad intelectual. Empezó en la escuela ordinaria y a los 3-4 años tiene mi hermano, o sea, lo recuerdo perfectamente. Fue a la misma escuela que iba yo y a los 3-4 años de estar en la escuela ordinaria, la dirección llamó a mis padres y les dijeron que mi hermano no tenía cabida en aquel colegio. Estoy hablando de 62 o 63 años atrás, 60 años atrás. Y entonces fue a una escuela de educación especial, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso propio, pues bueno, pues yo hacía casi 1,90 m, era el más grandote de la escuela a los 13-14 años, y había uno que se empezó a meter conmigo. El acoso, dice, bueno, ¿y este de qué va? Tampoco le hice mucho caso porque siempre me he espabilado muy bien yo personalmente. Y además le pasaba palmo en medio. Pero después vi que había un segundo que empezaba también a reírle las gracias. Bueno, dijo, esto o lo acabas o vamos mal. Y esto es para reafirmar que el acoso existe, ¿no? Entonces, bueno, yo lo acabé, pues como era más grande de la clase, pues lo acabé en 30 segundos, lo dejé tieso. Pero que no digo que esta tenga que ser no digo que esta tenga que ser la solución que hay que emplear, ¿eh? Antes, profesores y psicólogos, ¿no? Pero que bueno, que el acoso es una realidad, y yo creo que la jornada esta que hemos hecho ha sido sumamente interesante, y además como está recogida y registrada, es una jornada para que mucha gente que hoy no nos ha podido seguir, más de 200 personas, pues la puedan ver entera y a su comodidad, ¿no? Entonces, felicidades a los ponentes, muchas gracias a los más de 200 asistentes. Y entonces sí, como clausura, decir que el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, que también incluimos a mayores, tiene una gran preocupación por las personas con discapacidad, pero ya desde sus inicios. Nosotros, por ejemplo, siempre que podemos mencionamos la atención temprana en España,
que en muchas autonomías más que temprana es tardía, ¿no? Y entonces cuando la atención no es temprana, pues pierde precisamente su efectividad, ¿no? Y esto yo personalmente no me canso de repetirlo y siempre estamos pidiendo desde el Consejo Español una ley de atención temprana que desde el Estado sirva para todas las autonomías como mínimo para el cumplimiento de unos mínimos, porque dada la importancia que tiene el asunto, no puede ser que hoy todavía, 2022, no haya una ley de atención temprana, ¿no? Después también la educación es un tema que nos preocupa muchísimo y para la prueba me remito a la jornada de hoy, ¿no? Nosotros alguna vez nos han tachado de que estábamos en contra de la escuela ordinaria, nada más lejos de la realidad. Lo que sí que somos unos grandes defensores también de la educación especial, porque de alguna manera, si hay una época de la vida en que tendría que ser obligatorio ser feliz, es en la etapa escolar, ¿no? Porque después ya nos vendrán preocupaciones por todos los lados, ¿no? Y es una verdadera pena que se habla poco de la felicidad del alumno, y esto tendría que ser obligatorio, ser feliz, hemos de ser felices. Y entonces el acoso es uno de los temas que más perjudican la felicidad, no ya de los chicos con discapacidad intelectual en la escuela, sino de los otros también, sino también de los otros que sin tener discapacidad se ven acosados, ¿no? Y la escuela ordinaria puede ser un buen instrumento de inclusión educativa siempre que hayan los apoyos suficientes. Por ejemplo, yo oía en boca de un consejero de una autonomía hablar en favor de la educación ordinaria, no estar de acuerdo con la educación especial, pero acto seguido decía, pero no tenemos ni un euro de presupuesto para apoyos en la escuela ordinaria, ni un euro de presupuesto para, pero esto hace 4 días, ¿eh? Entonces, claro, hablar en contra de la educación especial cuando no hay ni un euro de apoyos para la escuela ordinaria, pues es un tanto peligroso porque puede llegar a rayar la demagogia, ¿no? Cuando además las entidades de educación especial, las escuelas de educación especial te dicen que el 80% de sus alumnos, como el caso de Teresa, son alumnos que vienen de la educación ordinaria, ¿no? Y esta exclusión de los alumnos este acoso, esta expulsión de la sociedad para los alumnos dentro de la etapa escolar se continúa también produciendo en la etapa profesional. Pensemos que solamente trabajan en España 1 de 4 personas con discapacidad, 1 de cada 4 personas. Y si hablamos de personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o grandes discapacidades físicas, orgánicas o sensoriales, solo trabaja 1 de cada 10. Entonces vemos que este acoso, esta expulsión, esta no admisión de estas personas, por desgracia, no se produce solamente en la escuela, sino que después se continúa produciendo, ¿no? Y entonces esta es una preocupación que nosotros en el Consejo Español tenemos constantemente, es nuestro norte, y por esto agradecemos tanto que en este trabajo nos acompañen sindicatos, por ejemplo, muy sensibles por esta realidad, como es Unión Sindical Obrera, como es FESIE, como es Unión de Trabajadores de Centros Especiales de Empleo, porque nosotros dentro del Consejo Español, igual que tenemos padres de chicos con discapacidad intelectual, tenemos también entidades como ANCE, que es la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial, o tenemos CONACE, que es la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo, pero después también tenemos a los usuarios, que son los sindicatos, ¿no? Entonces, intentamos ser muy transversales, intentamos aglutinar todas las experiencias y todas las realidades para que de alguna manera nuestro trabajo sea lo más efectivo posible, ¿no? Y el trabajo se ha de continuar produciendo porque todavía tenemos una problemática muy importante que no está resuelta, ¿no? Una problemática
¿Por qué se produce el acoso? Porque yo creo que a veces no se aflora. ¿Y no se aflora por qué? Pues porque se normaliza. Se normaliza que haya acoso. Después, la soledad de los chicos, la infelicidad y la soledad en el patio, en las fiestas de cumpleaños, en los grupos de WhatsApp. Teresa va diciendo que sí. Es así. Entonces, y esto, erradicar estas causas, como apuntaba Luis, pues se podría intentar, y como apuntaba Inma, pero psicólogos, es que en España la ratio de psicólogos en cualquier estamento, Luis, no solamente en las escuelas, en las residencias, o sea, la ratio de psicólogos por habitante en España es de las más bajas o la más baja en Europa. Pensemos que en las residencias también se sufre mucha soledad. Y entonces, pues los psicólogos sois personas pues súper importantes pues para que todos seamos un poco más felices, ¿no? Las luchas intestinas entre entidades sociales en España que continúan. No se admite la educación especial, no se admite determinados centros especiales de empleo, no se admite esto, no se admite lo otro. Tenemos muchas cosas que cambiar, tenemos mucho trabajo por delante. Desde el Consejo Español agradecemos pues, las aportaciones de todos, la compañía de todos en este trabajo que es ingente y por desgracia muy largo, pero que lo importante es que luchemos, que trabajemos, que denunciemos y que al final pues nos acompañe el éxito. Muchísimas gracias a todos, a los ponentes, al equipo del Consejo Español, a las personas que nos han acompañado y hasta la próxima jornada. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias Gemma por haber aguantado ese tiempo de más. Gemma, nuestra intérprete de lengua de signos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.